Los mediodías de La Iguana TV. Acércate a la verdad en un solo canal. Y a una sola hora. De lunes a viernes a la 1 p.m. Los mediodías de La Iguana TV. Jueves. Listo. ¡Hola, mi gente! ¿Me extrañaron? Yo, ustedes sí. Bueno, ustedes saben que ahora estamos todos los jueves a la 1 de la tarde aquí en La Iguana TV, en vivo y directo, sin cortes, sin ediciones, es decir, aquí estamos sin filtro. Bueno, mira, han pasado muchísimas cosas y antes de entrar con mi invitado del día de hoy, mi primer invitado, porque además este es el segundo programa, el primero lo hice solita, pero hoy tengo un invitado de lujo porque es momento de empezar a reflexionar. Primero vamos a pasearnos por unas noticias súper y después entramos con mi invitado, que es nada más y nada menos que el señor Ricardo Cusano. Ya hablaremos de él. Mira, yo quería empezar hoy con las lágrimas de Miguel Navarro. ¿Lo tenemos ahí? ¿Tenemos el video? Sí. Tenemos que fue en el ojo, ¿no? Es algo que nos hayamos perdido. Que tiene que ver con otra cuestión. No queda claro. ¿No hay alguna imagen? ¿O no hay imágenes? Fíjense, esas lágrimas son las lágrimas de todo un país, de todos los venezolanos. Y les digo por qué. Un acto terrible, condenable de xenofobia, un acto que tiene que denigra y que tiene que dolerle a cualquier venezolano. Venezolano muerto de hambre. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque quizás a usted le parece un hecho aislado, pero no. Este es el resultado, esta es la cosecha, estos son los frutos que se recogen después de años de un discurso de estigmatización, un discurso de violencia, un discurso de división, un discurso donde a los venezolanos, bueno, nos pusieron y nos llevaron al peor de los sitiales en la región. Yo lamento que además estas sean palabras de un paraguayo, porque Paraguay además nos debe mucho a Venezuela, pero incluso en un momento así tan humano, uno no se pone a sacar cuentas. O sea, yo creo que incluso no es bonito decir, mira, es que ustedes nos deben tanto y nosotros le debemos esto. No, sino les traigo el video para que reflexionemos y pensemos qué le estamos haciendo a nuestra gente. ¿Qué le estamos haciendo a nuestra gente? A los que están aquí, pero también a los que están afuera. En los momentos más cumbres de la polarización política en Venezuela, sobre todo cuando está el presidente Chávez vivo, o sea, podríamos decir que antes de que empezaran las olas migratorias, incluso los primeros años del gobierno del presidente Nicolás Maduro, digamos que esa división o esos medios insultos entre venezolanos, bueno, es que tú eres chavista, es que tú eres un edentado, tú eres un pata en el suelo, le decían a los chavistas y los chavistas le decían a los opositores, es que tú eres un escualio, es que tú eres un majunche, es que todo. Ese discurso que era parte de la polarización de la política interna, se traspoló. Y cuando se fue nuestro, ¿cuántos millones de venezolanos? Cuando salió nuestra diáspora, también se fueron con un discurso que además, entonces la clase política irresponsable empezó a tomar, porque cuando los mismos políticos venezolanos comenzaron a decir que nosotros éramos una amenaza, que éramos una enfermedad en la región, que había que contenernos, que había, y etcétera, 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 y todos sabemos aquí quiénes dijeron esas palabras. Bueno, aquí tenemos los resultados, porque si no nos respetamos entre nosotros, entre los que somos los connacionales, los que somos de la misma patria, de la misma nacionalidad, ¿cómo podemos esperar que desde afuera también nos respeten, nos quieran y nos acojan? Y ustedes y otros dirán, ay, pero no sea dramático en el fútbol, en el deporte. Es más, mi invitado sabe mucho de fútbol, ya le vamos a preguntar en un ratito. Ustedes dirán, no, eso es normal porque se dicen, se insultan. No, una cosa es que diga cállate muerto de hambre y otra cosa es que te diga venezolano muerto de hambre, porque hay una estigmatización a lo que es el gentilicio del venezolano. Miguel Navarro, yo no sé si vas a ver este video, pero lo que sí te quiero decir es que tus lágrimas son las lágrimas de todo un país que ya está cansado también de esta política estigmatizante y de esta política confrontación. Tengo rato diciéndolo y lo vuelvo a decir el día de hoy. Los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, queremos paz. Y no nada más queremos paz, queremos volver a reencontrarnos como lo que somos, venezolanos.
De las lágrimas de Miguel Navarro, nos vamos al primer bueno, no vamos a decirle despedido, no, Indira, por favor, habla bien las cosas, se fue, renunció, Elon Musk renunció. Yo pensé que la primera baja importante del gobierno de Donald Trump iba a ser Marco Rubio, lo confieso. Tenemos allí el post de Elon. Dejó su cargo, se fue, bye Elon Musk. Y se va en medio de diferencias con Donald Trump. Y esto un poco, bueno, si se quiere, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no se quedó? Porque además, no se queda primero porque ese no es su principal trabajo. Recordemos que él ingresó a la administración más como un hobby que como otra cosa. Pero también yo creo que cuando la gente, yo no estoy diciendo si Elon tiene razón o no, pero yo sí creo que cuando la gente tiene principios y usted no está de acuerdo con algo que se está desarrollando a su alrededor, bueno, lo más lógico es que usted renuncie. Entonces, a mí me parece que el señor Musk se pudo haber quedado allí por un tema de interés, por un tema de influencia, porque sí, es uno de los hombres más ricos del mundo y bastante influencia que ella tiene. Pero los ricos siempre quieren la influencia directa del poder. Por eso es que a veces usted ve que no se conforman nada más con sus empresas, con sus negocios, sino que también quieren transversalizar los temas de gobierno. Total que se va porque él está en desacuerdo con el paquete de medidas de reforma, sobre todo en el tema de impuestos que ha promovido Donald Trump, que ya fue preaprobado en el Congreso, ahora falta la aprobación del Senado, y él dice que ese paquete de reformas más bien va a ampliar el gasto público y la misión de él es reducir el gasto público. Entonces, no se pudieron poner de acuerdo y se fue. Y de las lágrimas de Miguel Navarro. Y de la salida de Elon Musk, vamos con una muy mala noticia con Trump, porque a mí me encanta Trump, vayan poniendo el post mientras que yo lo voy comentando. Usted sabe que Donald Trump es como un niño de esos así bien malcriaditos, ¿no? Y Trump tiene un juguete. Fíjense que el post habla sobre un tribunal federal determinó que el presidente Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles unilateralmente, lo que supone un duro golpe a la principal arma del presidente en su actual guerra comercial global. Y es verdad, no es que es nada más su principal arma, es su principal juguete. Tenemos que recordar que Donald Trump, desde que llegó al poder, bueno, ha ido como el gran dueño de los casinos haciendo unas apuestas muy altas. Unas le han salido más o menos bien, otras no le han salido tan bien. Y con el tema de los aranceles se podrán imaginar lo bravo que está. Está tan bravo que antes de yo sentarme vi un post donde él ya decía y denunciaba a los jueces y que son unas mafias. Es decir, Trump desde que llegó al poder lo único que ha hecho es enfrentarse al poder judicial porque se ha enfrentado con el tema de los migrantes. Los jueces le han dicho, no señor, usted no puede aplicar una ley de 1800 de esta forma. No señor, usted no puede llevarse a los migrantes venezolanos al SECO sin ningún tipo de debido proceso. No, señor, y ahora le dicen no, señor, con el tema de los aranceles. ¿Qué irá a hacer Donald Trump? ¿Se irá a salir de la institucionalidad? ¿Le irá a pasar por encima de la institucionalidad? ¿O irá a acatar las normas? ¿O irá a acatar la sentencia? Seguro va a apelar, pero hay que ver después qué le dicen en la apelación. Y de ese golpe, porque le quitaron el juguete preferido, que era la guerra arancelaria, andar por el mundo amenazando a todo el que se lo pusiera para decirle, te voy a aumentar los aranceles. Ahora tiene que esperar a ver qué le vuelve a decir una corte en Estados Unidos. Pasamos a un tema interesante, porque en Estados Unidos, siguiendo en esa misma línea, pónganme el post, por favor, dice, Estados Unidos detiene a un migrante mexicano que amenazó con asesinar a Trump. Fíjense ustedes, detienen a migrante mexicano que amenazó con asesinar a Trump. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado en múltiples ocasiones intentos de magnicidio. Hay intentos de magnicidios que han sido confesos, como el caso del dron, que sabemos que, bueno, el señor Julio Borges estuvo al frente de esa operación. Y bueno, si los meten presos, al escándalo, ¿no? Presos políticos, perseguidos. Hay que ver si en Estados Unidos salen y dicen que este migrante mexicano es un perseguido político. Y es allí donde yo les digo que hay una línea muy fina entre los delitos que tienen fines políticos y un preso político, porque un preso político es un preso de conciencia. El preso político es el que se lo llevan porque opinó algo o dijo algo que al sistema que gobierna en ese momento no le gusta. Es un preso de conciencia por lo general. Pero cuando usted intenta asesinar al presidente de la República con un dron, usted no es un preso político. Usted está preso por intento de homicidio. Cuando usted agarra y se roba unas municiones o un C4 para intentar hacer un acto terrorista, usted no es un preso político,
usted está violando el código penal de su país, o por lo menos en el caso nuestro, de nuestro país. Entonces, hay que definir muy bien, y eso también lo vamos a hablar con mi próximo invitado, porque hay una línea muy fina entre una persona que comete un delito con un fin político, porque cuando usted va a atentar contra el presidente de la República, usted está organizando un magnicidio, el fin es político. ¿Cuál? De eliminar la figura del presidente, ¿verdad? Y la línea esa tan finita entre quien realmente pudiera ser un preso de conciencia, entre quien realmente está preso por su forma de pensar y sus ideales. Entonces hay que definir muy bien. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho cuando la oposición que está fragmentadísima y el fragmento que es la oposición terrorista que dirige la señora María Corina Machado, cuando ella dice que si ellos llegan al poder, ellos van a hacer pagar a todos los colaboradores del chavismo. Incluso a mí me han metido en una lista. Y yo a veces me río, porque yo digo, bueno, a mí me irán a meter presa por opinar, porque ciertamente yo no estoy en función de gobierno, yo no administro fondos públicos, yo no estoy relacionado, ni mi familia ni yo estamos relacionados de ninguna manera a la actividad pública. Entonces, ¿por qué me van a meter presa? Porque me he opuesto a ella a través de mi voz, de mi boca, de mis opiniones. Eso sí es ser un preso político, el que queda preso por opinar, por pensar diferente, pero no por actuar. Porque cuando ya yo me meto en lo que es una conspiración, cuando yo me meto en Gedeón 1, Gedeón 2, y la salida, y el dron, y todas estas cosas, ya yo no estoy hablando de un preso político, estoy hablando de una persona que se está saliendo de la ley. Y entonces los que sí pudieran estar presos por un motivo realmente político de pensamiento, se friegan porque los meten a todos en la misma lista. Esa lista de los mal llamados presos políticos hay que pensarla, revisarla y depurarla. Y yo sí creo que nadie debe ir preso ni nadie debe estar preso por su pensamiento y por su criterio. Ahora, si usted va y usted trae un dron y usted intenta matar al presidente de la República, usted no es un preso político, usted es un asesino. Bueno, lo cierto es que en Estados Unidos no la piensan y se lo llevaron preso. Vamos a ver qué pasa con ese caso, le vamos a estar haciendo seguimiento. Para ir cerrando esta primera parte, hubo elección el domingo. Vamos con el post de Padrino López porque es Padrino López cantando la victoria del país, no de un sector político del país. ¿Qué dice el post de Padrino López? Padrino López califica como victoria jornada electoral del 25 de mayo. El pueblo de Venezuela ha dado nuevamente una lección al mundo, a pesar de la agresión permanente del imperialismo y del fascismo. Con esa primera nota, yo le recuerdo que este mismo señor fue el que salió el 2015 a darle el triunfo y a pedir calma y a pedir aceptación de los resultados electorales cuando la oposición ganó por mayoría la Asamblea Nacional. Y este señor representa uno de los sectores más maltratados por la oposición radical, extremista, porque la oposición extremista, como son ellos, ¿no? Ellos son muy malcriados. Entonces le exigen a los militares y los militares son buenos si le complacen en su plan de dar un golpe de Estado, sacar a Maduro y ponerlos a ellos. Pero si los militares se comportan institucionalmente y se convierten en lo que se han convertido hasta hoy, en un muro de contención. Los militares en Venezuela hoy son un muro de contención, ¿para qué? Para una guerra civil. Porque yo le quiero preguntar a usted qué sucedería en un país donde el ministro de la Defensa el 29 de julio del año pasado hubiese dicho, sí, es verdad, hubo fraude y vamos, mátense todos en la calle. Aquí todavía estuviésemos recogiendo muertos. Y la Fuerza Armada, entonces los han tildado de narcocorruptos, de proteger al régimen, de proteger a la dictadura. Y resulta que los militares lo único que han hecho es evitar un gran baño de sangre en este país. Entonces, claro, son maltratados, ¿no? Unas veces le hablan bonito para tratar de seducirlo y otras veces le dicen, porque ustedes van a pagar, porque ustedes, y los amenazan con sanciones y con cosas. Esas son las cosas que tenemos que ir depurando. Lo cierto es que hubo elección, fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, fueron aceptadas por los participantes, fueron aceptadas por el pueblo venezolano. Y hubo una participación importante si hablamos de la base de datos de votantes activos que participaron. Lo importante es que no pudieron con el plan terrorista. A mí no me importa quién ganó y quién perdió en el sentido estricto, porque lo más importante es que ese día no hubo muertos. Eso sí es importante. Que quienes estaban inventando locuritas y cositas locas, no se les fue bien el plan. Eso sí lo celebro yo. Y para cerrar, yo quiero dejarle a usted una reflexión en la mesa. ¿Por qué María Corina Machado hizo
todo lo humanamente posible porque la elección del 25 de mayo no se diera. Vamos a ver dos posts. Uno es del presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo tenemos. El presidente Nicolás Maduro dijo, Dinora Figuera, Julio Borges, María Corina Machado y Leopoldo López son poseedores, junto a Juan Guaidó, de todas las cuentas bancarias en el exterior. Agrego yo, de Venezuela en el exterior. Vamos a ver dos posts más, hacemos el análisis y seguimos. Entonces, el otro, el de la Asamblea Nacional. Ya lo tenemos. AN de 2015. Igual se lo voy diciendo yo, no importa. La Asamblea Nacional de 2015 recibió 10 millones de dólares liberados por la OFAC para financiar partidos y pagar diputados. Y el próximo es que la Asamblea Nacional del 2015, una cosa que ya no debería de existir, agotó los 350 millones de dólares de la República que estaban congelados en Estados Unidos. Es decir, estos niños, ellos se han raspado miles de millones de dólares, recuerden, se han raspado dinero de la USAID, o sea, de los fondos de los contribuyentes estadounidenses, se han raspado dinero de la cooperación internacional, pero también se han raspado el dinero que es de los venezolanos que estaba en cuentas de las repúblicas afuera. Bueno, ellos se comieron nada más, yo creo que esta es la cuenta que teníamos en Citibank, 350 millones de dólares. Ellos se lo comieron, ellos no le han dicho a nadie en qué se gastaron esos 350 millones. Pero además, ellos se aprobaron 10 millones de dólares y la OFAC le dio la aprobación, porque al final del día a la OFAC no le importa, porque ese dinero no es de los gringos, ese dinero es de nosotros. ¿Por qué ellos no quieren que hayan elecciones y menos de diputados? ¿Por qué? Porque ellos no quieren ninguna elección que amenace la legitimidad autoimpuesta que ellos inventaron sobre esa asamblea que murió hace 1000 años. Porque entonces, ¿cómo te explicas que en este país ya han habido dos elecciones parlamentarias, la del 2020 y ahora la del 2025, pero todavía los niños siguen trabajando en función de la asamblea del 2015? ¿Por qué? Porque la asamblea del 2015 es la que tiene la firma, como dice el presidente Nicolás Maduro, de las chequeras de Venezuela. Eso hay que acabarlo, eso se llama corrupción, eso se llama sinvergüenzura, eso se llama delito. Y ese es el verdadero, casi nadie lo ha querido decir, pero se lo digo yo aquí en La Iguana a la una, el verdadero motivo por el cual no querían que las elecciones del 25 de mayo se dieran es porque ellos no querían una asamblea con una representación importante de la oposición venezolana que le fuese a decir a la OFAC y a los Estados Unidos, mira, estos malandros del 2015 ya no tienen nada que hacer con esta firma, quítenle la firma a esa gente porque esa gente no tiene legitimidad. Pero bueno, ahora sí. No nada más es una persona a quien admiro porque ha hecho un excelente trabajo cuando estuvo al frente de Fede Cámara. Le tocó para mí una de las gestiones más difíciles de Fede Cámara porque además de ser pandemia, era el momento en que entre Fede Cámara y el gobierno no había o la comunicación era muy mala, no era eficiente. Y este señor pagó un alto precio por decir y mantener, y hoy sigue pagando ese precio, por decir, hasta en la guerra se habla. Hasta en la guerra se dialoga, hay que hablar, porque lo opuesto a hablarse es matarse. Y nadie se quiere matar en este país. En el fondo, lo único que tienen esos sueños de derramamiento de sangre, todo es María Corina y su gente, pero el venezolano no quiere sangre. Además, este señor después cumplió un rol importantísimo, aparte de en su tema gremial y empresarial, como miembro de la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja de Venezuela, donde hizo un excelente trabajo. El señor entregó, no se quedó un día más de lo que le dieron en el mandato, entregó cuentas. Bueno, se sorprendieron hasta con la gestión que entregó. Y recientemente fue candidato a la Asamblea Nacional. Yo estoy hablando del señor Ricardo Cusano. Ricardo, háblame. ¿Qué quiere que te diga? Yo sigo sometiéndome a las locuras de este país y hoy lo hago nuevamente viendo tu programa. Pero no, de verdad que Indira, gracias por la oportunidad, entre otras cosas porque nos conocemos hace unos cuantos años, cuando en plena pandemia, Ujú. luego de la asamblea intermedia que tuvimos nosotros en Fede Cámara, que tuvimos al presidente Santos, empezamos a trabajar un tema que se llama negociación y resolución de conflictos, aprendiendo de experiencias ajenas. Y en aquel momento trabajamos Colombia, Túnez Ujú. y el acuerdo del Viernes Santo, Irlanda, Inglaterra. Y tú fuiste una de las invitadas en Sí. el caso colombiano, porque en ese momento la experiencia que buscábamos aprender
pasaba por entender cómo opinaban y pensaban los que pensaban distinto. Y tú y yo hemos estado siempre en aceras distintas en términos Totalmente. ideológicos políticos, ¿no? Pero al final es eso. Si no hay reencuentro entre los ciudadanos, este país no va para adelante y seguiremos viendo lamentables escenas como la que le tocó vivir a Navarro en medio de un campo de fútbol, ¿no? Yo iba a empezar por el tema de la elección, pero entonces lo voy a hacer al revés. Comencemos por ese tema del encuentro y la reconciliación. ¿Y por qué? Porque, Ricardo, la gente quiere paz. Yo soy chavista, pero yo quiero paz. Y tú eres opositor y tú no quieres paz también. Así es. Y además, nosotros que también a veces andamos en la calle, uno lo escucha, ¿qué vamos a hacer para buscar la paz y la convivencia en este país? Mira, tú sabes que desde Fede Cámara, luego Cruz Roja, a esta experiencia que me tocó vivir, donde, lo digo sin ningún temor, perdí como Ya vamos a hablar de candidato, eso. ya hablaremos de eso. Lo primero que conseguí fue que la gente está hastiada del conflicto estéril. La gente quiere oír una discusión de argumentos que lleven a soluciones, porque tampoco es tus argumentos contra los míos Correcto. y nos quedamos aquí en un loop, ¿no? La gente quiere soluciones a su forma de vida, a su cotidianidad. Pero además, desde el punto de vista institucional, yo estoy ya algo fastidiado de que te ataquen porque hablas con el chavismo, porque hablas con el gobierno. Resulta, yo soy el primer crítico que muchas veces Estado, gobierno y partido Sí, oficial se confunden en sus límites, ¿no? Pero si nosotros tenemos unas diferencias ideológicas, las discutiremos desde la ideología. claro, Pero tú como ciudadano, aquí han querido dividir el país entre gobierno y oposición. es verdad. Y yo creo que el país no está dividido así. El país está dividido entre gobierno y sociedad. Pero no es Ujú, una división de conflicto, es una realidad. Y la sociedad se compone por estructuras políticas, claro, estructuras económicas, estructuras institucionales que van en ramas como la academia, como los sindicatos. Y después tiene la estructura ciudadana, la gente en claro. general. Entonces, si tú quieres solucionar un conflicto cotidiano por política pública, por seguridad de Estado, porque te robaron el teléfono, tienes que hablar con el que maneja La la policía, policía, con el que maneja el tema los servicios económico, en públicos, fin. Y eso no te hace ni más ni menos. ni hace que cambies tu pensamiento político. Pero además después tienes la posibilidad de elegir en un proceso electoral. Correcto. La elección es hasta en las familias. Correcto. Yo tengo 15 años de casado, tú lo sabes, tengo 3 muchachos. Y les confieso que es macho dominado. Sí, yo estoy a cargo, en la espalda descansa mientras la mano del látigo va y viene. Pero más allá de eso, de esa triste realidad que me toca vivir y que la asumo con cariño, en la casa, hasta en las familias hay que elegir. Correcto. Y tú tienes que dar la posibilidad de elegir. Y esos son los procesos electorales. Y lo que estamos viviendo es una oportunidad de reconstruir el país. Y hoy tenemos una realidad distinta, nuevamente, una institución legislativa que tiene dos funciones, que es la de controlar al Ejecutivo y diseñar estamento legal que haga el país más viable con una sola visión política. Esos son los resultados que dio la elección y se respetan. Pero lo importante es que esta asamblea del 2025 no haga lo del 2015. ¿Cómo No es así? aplastar a quien piensa distinto. Ah, Ganaron las elecciones, se reconoce, pero también hubo una abstención importante. O sea, hay un país que está reclamando algo distinto, que quiere reencuentro. Eso no significa que hoy yo me convierto en chavista y el chavista se convierte en opositor. correcto. Es que convivamos, porque en esos campos de fútbol, yo lo vivo como padre, los hijos, yo tengo muchos amigos que son chavistas y nuestros hijos coinciden en los campos y Claro, juegan en el mismo equipo claro. y son amigos. Y cuando salen al campo son El país, son el país está futbolistas. mutando Correcto. y la política no lo ha entendido. El país evolucionó y la política se quedó en el conflicto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos, sin importar si ganamos o perdimos Claro. una elección. Que, fíjate tú, bueno, tu primera experiencia. Yo sé que te la disfrutaste porque veía tus redes sociales, Sí, con las viejitas, porque además es un baño de pueblo que muchas veces además no, por un lado, no sé si te pasa como a mí, a veces uno se siente impotente porque además la gente se acerca, ¿sabes? También con sus dolores, su padecimiento y uno se queda como amarrado y que, sí. ay, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le resuelvo? Pero también por el otro lado es gratificante ver que ahí hay un pueblo y ahí es donde yo creo que se equivocó el extremismo. O sea, yo creo que al extremismo le hace falta ese baño de pueblo para entender que allí hay un país que quiere ser escuchado. ¿Sabes qué? Lo primero que me decían era, ustedes los políticos vienen cada 5 años a Ajá. pedir el voto. Y yo les decía, Primera vez mire, que me lo- permíteme equivocarme, porque es primera vez que lo hago. Y les prometí
hay íconos en cada una de las parroquias donde fui. Y les hice una promesa que la voy a empezar a cumplir a partir de la semana que viene, que es volver. Eso está Porque es bien. verdad que yo perdí, en mi propuesta, pero yo confío en mi propuesta. Y si Claro, tengo conciencia técnica y profesional de lo que yo estaba proponiendo, sí, yo voy a regresar a oírlos ya en otra dimensión para después trasladarle a lo que ganaron. claro, Brother, esto es una realidad que el país te lo está pidiendo. claro. Démosle solución a la señora Sara, que está en Terrazas del Alba, en la primera urbanización de Misión Vivienda que hizo Chávez en su Oh, momento. Y ahí hay un drama. Y ahí, a 7 minutos del centro de Caracas, en unos momentos que hay ausencia de Estado, del Estado que media las relaciones de conflicto, del Estado que media las relaciones claro, comerciales. O sea, yo viví en algo que para mí fue, mira lo que quiere la gente. Tú vas caminando y ves aguas negras transitando, atravesando la calle. Y por arriba de las casas populares te estaban metiendo fibra óptica. sí, claro, ¿De qué te dice el país? Vivo en un drama, pero yo quiero seguir claro, avanzando por mis hijos, por la educación, por ver la iguana o ver claro, otra propuesta. Eso lo tienen que oír las autoridades. claro. Y muchas de las autoridades que fueron electas ya eran autoridades antes. Hoy prometieron resolver, pero es que Claro. ya tenían que haber resuelto. Y esa resolución, a mí no me importa si la hace quien piensa distinto a mí lo que me importa es que el país le Que vaya lo mejor. hagan. Entonces, ahí está un poco el gran... No, tocaste dos temas. El primer tema, dijiste, voy a volver, aunque no gané, yo voy a volver Sí. porque yo creo en mi propuesta y porque además te digo, y esto desde la consultoría política, si hay algo hay que criticarle a la oposición. Y yo no creo que la gente salió un número importante. La votación fue importante. El 43% del padrón activo. Eso hay que explicarlo y eso quizás el programa que viene vamos a hacer un programa técnico para explicarle a la gente, porque la gente sigue sacando el porcentaje en base a los 21 millones y todos sabemos que de esos 21 millones hay un amplio porcentaje que no está en el país y que no puede votar desde fuera. La participación estuvo bien, pero ciertamente los que se abstuvieron de ir a votar, uno tiene que preguntarse un poco, mira, o sea, por qué no fueron a votar? La forma de hacer política empieza allí. Ujú. Primero empieza por no desaparecerse. Claro, claro. Empieza porque usted no puede visitar a las personas nada más cuando tiene una elección. Ujú. Y esto es, yo creo, que lo que necesita, si nos metemos en el tema de la oposición como tal, del diagnóstico de la oposición, yo creo que la oposición se perdió en su propio limbo, en sus propios errores, ¿no? Y uno de los mayores errores de la oposición es que se desconectó, se desconectó. Pues tú puedes decir, bueno, es que el gobierno también se desconectó, no, pero la oposición, hablemos de la oposición se desconectó precisamente por esto, porque quieren ir a hablar con la gente solo cuando se acerca un proceso o un hecho político. Y no quieren hablar con la gente todos los días, porque además muchos dirán, bueno, pero ¿a qué voy a ir si yo no soy gobierno? Yo no tengo cómo resolverle. No, pero ya va, pero si tú quieres hacer carrera política, tú tienes que ir a escuchar, como dices tú, convertirte en un puente, porque a lo mejor tú tienes unos cuantos amigos que sí están electos, porque a lo mejor tienes algunos amigos que te pueden atender el teléfono y ayudas a esa comunidad. ¿Qué tiene que hacer la oposición para volver a la política? Porque desde mi punto de vista la oposición se perdió de la política. Mira, yo lo primero creo que tiene que salir de ese loop que solo vendes, que yo soy mejor que tú porque soy menos malo que tú. Mm. Pero yo creo que tienes que ofrecer algo concreto, que va más allá de las discusiones históricas. ¿Cuál es el proyecto de país que tú visualizas? ¿Cómo además insertas a quien piensa distinto en ese concepto de país? Que va más allá de lo que algunos plantean de venga y yo lo perdono. No, no, no. Ajá. ¿Cómo es el país donde tenemos que convivir? ¿Cuál es la institucionalidad que queremos tener? Yo creo que ahí ha faltado mucho. Y después, en donde ha habido ideas, yo lo he dicho, el- tú defiendes el plan de la patria. Yo soy chavita, Ok, sí. tú defiendes el plan de la patria. Pero ese plan de la patria es un plan que está de una u otra forma armonizado con la mitad de un país. Sí, sí, Cuando la oferta era el plan país, se les decía, el plan país no puede ser plan país de medio país, porque tenemos que armonizar las propuestas. claro. Y si no lo hacemos, mira, aquí nos podemos sumergir en otras 4 o 5 décadas de conflicto. Y tú dijiste algo en la introducción, que es que la institucionalidad militar ha sido un dique de contención. Ujú, Y nosotros no podemos caer en una confrontación ciudadana. Y ese claro. dique tiene que mantenerse firme por una sencilla razón.
Los colombianos duraron 50 años metidos en una guerra. Totalmente. No la superan No todavía. la superan todavía. tienen aquí. Esas cicatrices Mm. se hacen muy pesadas en el desarrollo de una institucionalidad, de la democracia, de la convivencia ciudadana. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y digo tenemos, porque yo acabo de hacer política por primera vez, pero Y lo espero hice, que no te salgas. y respeté los vehículos naturales, porque yo he podido muy bien intentar buscar un partido. No. Primero, el tiempo era muy corto Sí. y respeté los canales tradicionales y los vehículos de la política. Y respeté algunas cosas, bueno, sin política partidista, porque yo no soy militante de ningún partido. Pero esos partidos tienen que repensarse, su liderazgo tiene que repensarse. Correcto. ¿Dónde están los objetivos verdaderamente ciertos de un partido político que además, por ejemplo, yo fui propuesto por un nuevo tiempo y lo acepté con tranquilidad personal porque un nuevo tiempo dio una discusión profunda hace unos años sobre su discusión ideológica, su discusión de modelo Claro. de Y desarrollo. había una identificación. Es una identificación, pero eso lo tienen que hacer todos los partidos. Claro. Los partidos tienen que dejar de ser la marca de alguien y tienen que Claro, los convertirse. cascarones vacíos. Y eso después trasladarse al contexto de la Asamblea Nacional. A mí me da mucha risa. Tú hablabas de la Asamblea 2015. Mm. Yo estoy preocupado porque aquí ¿Por en un qué? momento alguien va a salir con la ouija y van a revivir a Godofredo González. Y entonces van a decir que Godofredo, que era presidente del Senado en 1983, yo estaba chamo, yo estaba chamito, tenía 6, 7 años. Además, creo que Él dice que está chamo. eso es de tu pueblo, ¿no? Van a decir que entonces Godofredo ahora es el presidente del Senado de una Cámara que... Hablemos un poquito, vamos a hablar un poquito de ahorita del tema de la ANEC 2015, pero yo quiero que no antes de seguir, que no se me pierda un temita, porque tú sé que lo estudiaste muy de cerca Sí. cuando estuviste en todo el tema de negociación con Colombia Ujú. y te acercaste a figuras muy importantes, además con personas que estuvieron en la primera línea de la discusión de los acuerdos Cuarteto de paz. tunecino, fue una cosa... Ricardo, hay un sector de oposición que es lamentable, y yo sí he dicho que la oposición democrática, yo divido la oposición Ujú. en democráticos y en terroristas. Ujú. Los democráticos podemos tener 1000 diferencias, lo que tú quieras, pero el solo hecho de aceptar a ir a la elección y entender que el camino es el diálogo, la negociación y las elecciones, ya para mí son democráticos. No me importa cómo piensen. Pero la oposición terrorista es las que creen que colocando una bomba en la sede de la Embajada de Colombia pueden ayudar a mover los cimientos del gobierno. Son los que creen que colocando una bomba en una estación de metro pueden mover los cimientos del gobierno. Quienes nos escuchan en este momento, porque además nosotros no estamos acostumbrados a vivir la guerra. Tú eres hijo de migrantes, yo soy nieta de migrantes y mis abuelos vinieron huyendo de la guerra. Nosotros sabemos más o menos por lo que nos cuentan los abuelos, los bisabuelos, los papás, qué es venirse huyendo de la guerra. Pero yo te apuesto que el 90% de los venezolanos, fuera de los que están mezclados con migrantes, no sabe lo que es vivir los efectos de una guerra. Tú los has estudiado y vienes de gente migrante. Contémosle un poquito a la gente qué significa salir a la calle con miedo porque no sabes si cuando vengas caminando va a estallar un coche bomba. ¿Tú crees que esa es la forma en la que tenemos? Porque yo respeto a los opositores que no les gusta la oferta del chavismo y que no les gusta Nicolás Maduro. Pero ¿tú crees que esa es la forma en la que hay que buscar el cambio político? Mira, lo primero es que hay que apartar, porque cuando uno es opositor, o en mi caso además, que vincularon siempre a la figura del empresario con oposición, y eso no es así, Ujú. hay empresarios de todas las dimensiones políticas. Cuando tú eres opositor a un modelo político, pero como ciudadano, eres el que tiene el derecho de exigirle a un gobierno, sin importar si el gobierno te gusta o no, de que haya mejores condiciones. Claro. Cuando nosotros nos metimos en camino de negociación, fue entre otras cosas porque nos preocupó mucho la propuesta. Yo me he sentido agredido en las políticas públicas desde el punto de vista económico, en el histórico, ¿no? Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal, pero el país ha decrecido. Entonces, yo me siento agredido, pero respondo con una crítica y con una con propuesta, propuesta. porque si no, te quedas en lo estéril. Pero yo no puedo aceptar que ante lo que tú consideres una violencia ciudadana, tú respondas con más violencia, porque entras en una espiral que puede ser peligrosísima. ¿Y Ujú. cuál es esa espiral peligrosísima? Que nosotros algún loco llegue un día y meta, así como critico el debacle de la industria petrolera en unos que la dirigieron y están presos, ¿verdad? Correcto. O están en el exilio, también critico el que pretenda
implosionar la empresa petrolera venezolana, que es nuestro principal modelo para poder tener ingresos y desarrollar y diversificar, porque eso es lo que te puede permitir, o sea, un sabotaje que te permita tomar y asumir el poder. Ujú. Yo ahí yo no compro. Y Camino de Negociación fue una respuesta a Gedeón. Ah, Es así, esa es imagínate. la verdad. Porque cuando tú respondes fuego con fuego, es peligrosísimo. Y ciudadanamente, Correcto. ¿qué ocurre? Que los hijos pierden oportunidad, que se tienen que ir, y en ese irse siempre hay un espacio de xenofobia. Cuando tú llegas a un sitio distinto, la gente siente que le estás quitando su espacio. Totalmente. Si a eso le sumas un verbo que estigmatiza a los venezolanos, yo no soporto, mira, yo di muchas conferencias en el 2016, 2017, en universidades. Y yo le decía a los chamos, sobre todo en el área de turismo y emprendimiento, yo le decía, mire, si usted levante la mano quienes se van, entonces la mayoría levantaban, Mm, o quienes se quieren ir. Dice, mire, llévese siempre que usted viene del mejor país del mundo. mm. Ahora, si usted se va es porque no le gusta el gobierno y porque las condiciones que le generó el gobierno no le dan oportunidades. Pero no hable mal nunca del gentilicio de su país, porque eso nos puede meter en algo, lo vivimos, tú y yo y muchos de nuestra generación, nosotros mismos estigmatizamos a los colombianos, a los Sí, ecuatorianos, a los portugueses, a los italianos, pero en realidad eran gente que lo que buscaban era hacer vida en otro sitio para que le fuera mejor. Por eso cuando la política ataca a nuestro gentilicio, le está haciendo un daño enorme, no al contrario, al adversario o al enemigo político, le está haciendo un daño enorme al país que pretenden dirigir. claro, y es lo que yo he dicho, que es la política del dolor. O sea, esto tiene que quedar registrado para la historia, y lo he dicho, lo deben estudiar los politólogos. El dolor como vehículo para llegar al poder, porque es lo que tú acabas de decir. Ese dolor lo paga es la gente. Porque si usted coloca una bomba en el metro, ahí va a morir es la gente del pueblo. Porque mi familia no anda en metro. Bueno, no viven en Caracas, pero igual, no andan en metro, tienen sus carros. ¿Quién va a morir en ese atentado, por ejemplo? Y esa es la forma, o sea, a través de las sanciones. Quitándole el DirecTV. ¿Usted se acuerda? Bueno, tú estuviste muy metido con el tema de las vacunas y tú viviste lo que fue la guerra de las vacunas. Entonces, no le mandemos vacunas para que entonces Maduro se debilite y salga del poder. O sea, Yo- de qué aberración ¿Sabes estamos qué? hablando? Pues ¿Sabes? eso para mí es aberrante. Yo le agradezco al COVID. Al COVID, Sí, lo que único bueno que nos permitió el COVID a los empresarios es poder sentarnos con quien te da el permiso para hasta mover un grano de arroz. muy bien. El COVID nos permitió reencontrarnos con un gobierno que, reitero, ideológicamente no compaginamos, pero es el gobierno y nosotros somos ciudadanos y teníamos que sentarnos a diseñar una respuesta a ese momento. Y cuando planteamos la propuesta de las vacunas, de las 7 millones de vacunas del sector privado, yo recibí llamadas que me decían, vas a ayudar al régimen. Y le decía, Ah, no, sí, no, mi pana, yo te voy a explicar. Yo lo que quiero es que 7 el millones régimen. de venezolanos, trabajadores y sus familias, estén inmunizados, vacunados, para que vuelvan al trabajo cotidiano. ¿Te acuerdas que un día salía un Sí, sector o esto no es para ayudar a nadie, esto es para ayudar al país. No, es que recuerdo perfectamente el 13 de marzo en la mañana, fue alguien a Fede Cámara, dijo, aquí en las próximas semanas vienen 300.000 muertos y el gobierno cae. Y le dije, yo le voy a explicar algo. muy Si el bien. gobierno cae por trescientos Escuche. mil muertos, yo no voy a estar contento. Yo prefiero 300.000 vivos y sanos que voten en contra del gobierno. Y el gobierno entregará si perdió. Esa fue mi respuesta el 13 de marzo en la mañana, que en la tarde nos decretan y nos clausuran a todos, pero pues, teníamos que guardarnos, ¿no? Yo no comparto eso, Indira. Yo Claro, prefiero discutir profundamente con argumentos y además de llegar a un punto de encuentro por algo muy sencillo. Este es un país muy pequeño, ¿vale? totalmente. Este es un país que el árbol genealógico de este país entrelaza de una u Claro. otra forma. Hoy estaba sentado con una persona temprano, con un político de vieja data, y resulta que el hombre trabajó con un familiar muy cercano hace 25, 30 años atrás. El Venezuela al final es eso. A mí me atacaron porque mi segundo apellido es Maduro. Y me decían, No tiene nada que ver con el presidente no, Maduro. entonces me No, no, decían, estará diciendo la verdad. Escríbame no, no, todos no. los Entonces yo decía, comentarios. si yo fuese, ¿Dónde está la si gente yo en las fuese, redes? si yo fuese familiar de quien ocupa la presidencia de la República, para mí sería mucho más fácil decirle, brother, hazlo así, porque así no lo estás haciendo bien. Hasta Pero ese punto. al final tenemos que entender que el reencuentro del país es lo único que nos saca del drama que estamos viviendo. Total. Y es un reencuentro para soluciones entre par y por venezolanos.
No estoy de acuerdo que otras banderas decidan por nosotros. Eso es otro punto importante. Mira, me quedó, y yo creo que este titular para la iguana, vas a ayudar al régimen, porque esa frase no ha cambiado. Estamos hablando de 2020, plena pandemia, Sí, ¿correcto? Ok. No ha cambiado, fíjate. Hay que eliminarle la licencia a Chevron porque eso es ayudar al régimen. Hay que eliminar la sanción, hay que poner más sanciones porque si no estamos ayudando al régimen. Hay que hacer que todas las empresas se vayan porque si no están ayudando al régimen. Yo pregunto, ¿cómo cuánto empleo genera Chevron? mira, Alrededor, no, no, directo, alrededor, como unos 3.000, 4.000 directos. sí, pero el tema no es solo los Ok, directos, es lo que eso significa en ingresos. ok, no, pero solo para Sí, ponerle sí. a quienes nos escuchan un ejemplo chiquitico. 3.000 personas, a cuatro personas por familia, ya son 12.000 personas que se ven Ok, afectadas. eso entonces, la licencia, mantener la licencia es ayudar al régimen o 12.000 personas que pierden el bocado de comida. Y yo te lo voy a plantear en una respuesta de la dimensión cuando hablan de que es ayudar a alguien o a un sistema político. Con Chevron volvió mucha transparencia en los números públicos, ¿Es verdad? porque tú sabías a quién le vendían, cuánto cobraban y cómo se distribuía. O sea, le quitamos una oportunidad al país. Le están quitando una oportunidad al país de vivir en normalidad. Yo quisiera que hubiesen 50 Chevron más. Ahora, el señor Trump habla de los intereses americanos. Esa es una empresa que tiene intereses, que se debe Claro. a sus socios, a sus directivos, y le están haciendo un daño enorme a los intereses americanos. Y en consecuencia le están haciendo un daño enorme al desarrollo económico del país con impacto social positivo. Porque lo que no puedo estar de acuerdo es que los ingresos de Chevron o de cualquier empresa que esté aquí después no se traduzcan en mejores hospitales, mejores capacidad de crédito, mejor educación, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo aquí tengo que ser abogada del diablo y yo tengo que decir que el alivio de las sanciones, y se vio, se notó en la calle. Todos sabemos que el alivio de las sanciones, el pequeño alivio que hubo, ayudó muchísimo, se sintió. Y lo que me duele es que entonces esos avances, porque además es un país que post pandemia, en plena contracción mundial, con problemas, un mundo caotizado, porque hoy estamos en un mundo Así es. caotizado, lleno de guerra, el país no ha dejado de crecer. Y hoy que solo por la obsesión de una persona de llegar al poder, entonces todo eso se tenga que desbaratar. Mira, a mí algo que me indigna, porque yo digo, bueno, también, ¿por qué colocan las sanciones? Bueno, porque también hubo algunas conductas que, desde el punto de vista político o económico, no fueron positivas y llegaron las sanciones. Recuerda que la economía venezolana, que tenía un tamaño de 350.000 millones de dólares, finales del 2013, comienza a contraerse y en el 16 llegan las sanciones y se profundiza esa contracción. Pero la realidad es que lo peor que se hizo promoviendo sanciones fue que se le entregó el manejo de la toma de decisiones de políticas económicas y energéticas de nuestro principal producto al extranjero. Y yo Correcto, no sé cuánto tiempo más vamos a pasar con esto. correcto. Yo no sé si tú y yo, que yo soy un poco Somos menos jóvenes que jóvenes, tú, somos pero yo no sé si tú y jóvenes. yo veamos a Al una país sin Venezuela sanción. sin sanciones, aún que tengamos otros modelos políticos ejerciendo funciones públicas porque las elecciones lo permiten o dicen que sea así. Porque es muy apetitoso para un extranjero tener el El poder de control, decisión sobre las claro, reservas petroleras más grandes del del mundo, mundo. claro. Entonces, nos metieron en un camino sin salida. Así como creo que en política muchas veces el gobierno nos ha metido en unos caminos sin Le salida, ¿no? quitaron las sanciones a Siria. Le quitaron las Pero mira cómo lo sanciones. dijo cuando le quitó la sanción a Siria. Vamos a darle la oportunidad de que les vaya bien. O sea, ¿Y por qué no nos deja a nosotros también seguir O sea, nuestro derrotero? Y yo sobre levanté todo, la voz contra las sanciones el 10 de diciembre del 2019, ok, muy bien, muy bueno saberlo. No, no lo está viniendo haciendo ahorita. institucionalmente como presidente de Fede Cámara, viniendo de un avión de Puerto Ordaz a Caracas, un expresidente de Fede Cámara se consiguió a un ministro y el ministro le preguntó, mira, tu nuevo presidente se volvió loco. Y de verdad que este le contestó, no sé si se volvió loco o no, pero es lo que él cree. El Bueno, tiempo nos dio la razón. no, pero es que ya va. Vamos un poquito atrás. Yo tengo que traerte a la mesa el momento en el que Fede Cámara lamentablemente se desprendió de su principal 2002. tarea en el 2002 y fue partícipe, promotor, financista y figura principal del golpe de Estado del presidente Hugo Chávez. Del 2002 al 2019 a tu gestión, yo podría decir que, bueno, que las relaciones con el mundo empresarial, con Fede Cámara precisamente,
fueron muy malas, muy malas. Con algunas excepciones de los Jorge, quizás en el momento de Botti, verdad que sí. algo con Roy. Botti es el primero que le toca Sobre todo de decir, Bote. la época de Carmona no tiene nada que ver con la mía. A mí cuando me sacan, cuando algún partidario de tu ideología también me dice que Carmona, pana, cuando Carmona yo tenía 25 años y tenía una empresa que vendía dominó, o sea, dominó artesanales y le vendía a marcas, No tenía nada que ver con tenía nada Carmona. que ver con Fede Cámara, o sea, nos cargamos, sí, cargamos con los Y, errores institucionales, pero no con las decisiones. y yo te voy a decir algo, Ricardo. Yo hoy me siento como venezolana muy complacida de que yo no puedo decir que hay una relación perfecta, pero yo creo que la relación entre Fede Cámara y el gobierno mejoró muchísimo, porque además yo me recuerdo que alguien me comentaba, me decía, Indira, pero ¿cómo nosotros los empresarios no nos vamos a relacionar con el gobierno? Si el gobierno es mi principal socio, pero además es el que me cobra los impuestos. Por cierto, bastante, mucho Bueno, impuesto para lo que debería hacer. haz tu Pero, propuesta, claro, haz tu propuesta y yo sé que te la van a escuchar porque hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, que dicen que el gobierno no escucha. El gobierno escucha. Yo, por lo menos yo sé que escucha, yo lo claro. que siento es que muchas veces la toma de la decisión depende de contextos políticos y se vuelve tardía, Bueno, porque es un país realmente sofocado extremadamente politizado. por el tema político, entonces además tienes que hacer los cálculos porque de repente quieres hacer esto, Y, pero viene algo y por hay una, allá y y yo se creo que tranca hay un un poco las cosas. falso dilema o una falsa o una premisa equivocada, que es que siempre se ha vendido, tú decías que debe hacer la oposición, qué debemos hacer, que la resolución del conflicto político venezolano es electoral. Yo creo que no es electoral. ¿Qué, cuál, Es, hablemos por lo menos de 2, 3 cosas que tú mira, creas que deberían de resolver esa comunicación, porque además, y desde aquí aprovecho la plataforma para hablarle al presidente de la República, porque como tomando tu premisa válida, y quiero que la desarrolles y ujú, aproveches el momento, a ver si el presidente ve el programa y tú, y le llega tu mensaje. Yo coincido en que no es electoral, porque electoral en la forma en la que quedó compuesta, entonces no avanza mucho la cosa, bueno, sigue avanzando para nosotros los que somos chavistas. ujú. Pero aún yo chavista, lo dije el domingo pasado, incluso aquí en la Iguana, y fue de tendencia, y lo vuelvo a decir hoy, el chavismo necesita una oposición seria, nacionalista y venezolanista. Te pregunto, si no es la negociación, dile al presidente 2 cosas que yo creo que el presidente debería, y él ha sido un gran defensor del diálogo y convocante del diálogo. Yo creo que debemos de seguir la ruta del diálogo. ¿Qué piensas tú? Mira, el presidente está planteando, tiene ya un tiempo planteando, que una propuesta de reforma constitucional. Esa reforma tiene que ser para darnos, no tiene que ser para profundizar la polarización, el conflicto político. Tiene que ser el espacio de encuentro entre las diferencias políticas y diseñar a los tiempos actuales el país donde quepamos todos. Y si esa propuesta se da el año que viene, bueno, todo indica que todavía le quedarían 4 años más de Claro. periodo siendo presidente con esa nueva constitución. Bueno, que esa reforma sirva para soluciones. Nos fuimos a Barbados, a México, a Noruega, a República Dominicana buscando un acuerdo, ¿verdad? Que sea la reforma el acuerdo. Si esa es la forma de plantearla, creo que hay una respuesta. Y Y la, previo a la reforma, porque entiendo que también se le está dando espacio y previo a oxígeno la a la reforma, reforma, porque no quieren precisamente, la información que manejo del alto gobierno es que precisamente no quieren convertir la reforma en un punto de polarización. mira, yo creo que lo segundo es verdaderamente darle un vuelco a la economía. Yo he dicho en otras oportunidades, en otros programas, que estoy en desacuerdo con muchas políticas públicas. Pero yo también reconozco que desde quien lidera el tema económico de la vicepresidencia de la República, de manos atadas, porque no tienes acceso a crédito internacional, no tienes acceso a las cuentas y a los activos venezolanos, con sanciones, etcétera, 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 han hecho cosas muy interesantes como a costa de algo, pero lograron controlar la hiperinflación, lograron readecuar el sistema productivo y eso tuvo un oxígeno y se levantó. Yo creo que hoy tiene que haber una mesa de trabajo en el sector productivo, y cuando digo sector productivo no es solo trabajadores, no solo empleadores y trabajadores, para diseñar una propuesta que desarrolle los decretos que en materia económica se han dictado en los últimos tiempos. Correcto. Pero no es una mesa larga. Eso tiene que ser de verdad casi que un desayuno de trabajo cerrado, no tiene por qué ser público, eso no significa que sea Secreto. secreto. Pero digo, es de verdad, a A camisa pulso, remangada, claro. y que se escuchen unas propuestas, ya no, aquí te traigo unas propuestas, no.
sentémonos a redactar soluciones. ¿Tú crees que el diálogo tiene que ser entonces por sectores o un diálogo amplio? Porque a mí a veces lo que me preocupa de que cuando el diálogo es solo con los actores políticos, entonces, por ejemplo, Jabá, Timoteo, Bernabé, el otro, se quedan por fuera, por ejemplo, en este caso, tú que vienes del sector empresarial, que El, representas el gremio empresarial, entonces te quedas fuera sin mira, poder hacer el la propuesta. acuerdo político tiene que tener capítulos. El capítulo de la educación, el capítulo del desarrollo económico, el capítulo de la solución social, por ejemplo, el tema de las pensiones. Mira, cuando tú decías, lo noté, que la Asamblea, los 350 millones de dólares Ajá, de la que se 2015, robaron estos choros, si yo hubiese estado en esa posición, yo lo primero que digo es, mira, aquí hay 350 millones, señor Maduro, usted, yo no lo reconozco como presidente, ¿no? Pero yo pero soy Asamblea 2015, aquí están 350 ¿qué millones, vamos a hacer por los vamos a venezolanos? hacer para los pensionados, No, mi vamos a amor. hacer para los hospitales y le vamos a meter una contraloría enorme para que no se escape ni un centavo en De esos manos de 350 esos 50 millones. millones. Ok, paréntesis aquí porque entonces aquí viene el titular. La Asamblea 2015 se comió 350 millones de los activos de Venezuela y no dijo en qué se los comió. Entonces vamos al punto. Ellos hablan, para que tú veas que es un sector de oposición, gracias a Dios tú no militas ahí. ¿Por qué? Porque yo también creo eso, que hay que las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Yo creo que con esa gente que tiene mucho poder en redes sociales, pero no tiene contacto allá abajo con el padecimiento y el dolor de la gente, esa gente, ese discurso de ese sector radicaloide, de María Corina, de todos, que, bueno, atacan a cualquiera cuando no piensas igual que ellos, ¿no? Entonces ellos viven hablando de que les preocupan los abuelos. Ellos viven hablando de que les preocupan los niños. Y si les preocupan tanto, ¿por qué no utilizaron esos 350 millones para invertirlos en el pueblo? Como dices tú. Mira, bien sea con una Contraloría, ¿dónde está el dinero? Porque además tú fuiste muy cercano, pues siempre has estado en diferentes iniciativas que no nos vamos a ir sin hablar de eso. ¿A dónde te vas a insertar ahora? Tú estuviste muy cerca en varias iniciativas que ayudaban el tema del diálogo y de las propuestas. ¿Qué pasó con el dinero que tenían que dar para el Fondo Social del Acuerdo de México? Mira, empecemos antes, empecemos por el tema eléctrico. Yo creo que todas las señoras y señores que hoy están pasando 43, 44 grados de calor en Maracaibo, que es muy caliente, Muy caliente. tienen que recordarse por qué no se dio el Recuérdaselo, por acuerdo favor, eléctrico señor de la CAF. Rosas. Ahí había un acuerdo donde gobierno y oposición se habían encontrado para presentar ante la CAF un proyecto y que la CAF lo financiara para resolver temas eléctricos en las líneas. Y fue en ese momento la oposición que lideraba en ese momento, o los líderes de la oposición en ese momento, quienes echaron para atrás, porque siempre el mecanismo era busquemos que se caiga el gobierno. Yo hubiese preferido que cambiara el gobierno, pero con luz en Maracaibo, Pero con por luz en el estado supuesto. Zulia. No solo porque además tengo grandes amigos, uno en especial que me decía, mi mamá me va a matar yo como líder empresarial y no le llega la luz para el aire acondicionado, Ajá. pero también para el sector productivo. Entonces, mira, yo creo que hoy los líderes que quedaron de la oposición en la Asamblea Nacional y los que estamos por fuera, o los que están por fuera, porque quizás alguno dice, tú no eres líder de nada. Yo no tengo Está bien, pero yo soy el líder de mi casa. Exacto, yo soy líder de mi casa, aunque no decida en mi casa. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como venezolanos, con este gobierno, nos guste o no, y voltearnos al mundo, de a Trump y compañía, y decirle, aquí llegamos a un acuerdo básico de convivencia. Y por favor, libérenos nuestros fondos represados y congelados. Y esto lo vamos a utilizar para el tema salud, para el tema educación. Y le ponemos una No contraloría. puedes, Ricardo. ¿Sabes por qué no puedes? Y permíteme que te lleve la contraria en algo que acabas de decir que sería digno de un premio Nobel de Paz. No puedes, ¿sabes por qué? Porque esos señores no van a dejar. Fíjate lo que tú estás hablando. Usted que me está viendo, yo se lo traduzco en el lenguaje de punta de mano. Señor Ricardo está diciendo, el señor Ricardo está diciendo que si él fuese parte de esa Asamblea 2015, que como dijo el presidente Maduro, tiene la firma de la chequera de nuestros activos afuera. El señor Ricardo Cusano está diciendo, mira, si yo fuese parte de ese grupo, yo les diría, tomemos el dinero de todos nuestros activos, hagamos un acuerdo con el gobierno de en qué vamos a invertir en conjunto ese dinero y que ese dinero de verdad le llegue a la gente y le resolvamos el problema de la luz a los maracuchos y le resolvamos el Mira, problema de la luz. cuando el tema del oro inglés, hablamos 2020, Ajá. pandemia no sabíamos qué hacer. Había un enemigo que no sabíamos quién era y no lo veíamos y nos enfermaba y nos mataba.
Nosotros hicimos una propuesta al mundo político opositor en Mm. aquel momento de la construcción de un salario vital sobre la base del oro que estaba represado, que yo, por cierto, le perdí la pista. Yo no sé si ese oro lo vendieron, lo Mm. fundieron y lo convirtieron en cadena, no lo sé. Pero en todo caso, sobre el oro que estaba en Inglaterra, eran casi 2.000 millones de dólares. Uy, Que la ahorita idea era, más porque como dijo el presidente el otro día, eso hace y intereses. la idea era que se monetizara, se colateralizara, un colateral, una garantía para conseguir aproximadamente unos 2.000 millones de dólares que se distribuyera en la sociedad de una manera transparente, con los mecanismos que existían a través del Banco Central, para que le llegara un salario vital a los que estábamos encerrados. No, no hablo de mí, Claro, los que hablo, estaban en la pandemia en situación de vulnerabilidad. correcto. O sea, me dijeron loco, me dijeron infame. Porque le estás quitando su negocio. ¿De qué vive Julio Borges afuera? Vive de Y esos dos, fondos que bueno, están yo no sé de qué allí. viven los No, demás, no pero me respondas, pero yo no te voy a poner a ti en sí. eso. Esto lo dice Indira Urbana. Escúchame aquí, ve. Ellos viven de esos fondos que están allá. Entonces, cuando vienes tú, que eres un alma pura, y les dices, miren, pero ¿por qué no agarramos ese dinero para las pensiones de los abuelos? Miren, ¿por qué no? A nosotros nos decían, es que ustedes los empresarios lo que quieren es cogerse el dinero. Y yo decía, no, ustedes no han entendido. Si nosotros satisfacemos la necesidad ciudadana en un momento tan crítico, la economía se va a reactivar porque ese dinerito, claro que va a entrar en el sistema económico. Y ese sistema económico va a permitir mantener los puestos de empleo. No es solo Claro, generarle riqueza a los dueños de las claro, empresas, era claro. mantener activo el país. Yo creo que hoy, sin COVID, tenemos que seguir en lo mismo. Y si el gobierno nos está escuchando, yo sé que a ti te oyen, si nos están viendo, por lo menos desde Ricardo Cusano, esa es la propuesta. Busquémosle soluciones ya al drama de la gente porque existe y ustedes lo saben. Cuando tú caminabas las calles, mira, yo viví dos experiencias en estas 2, 3 semanas en campaña que seguramente otros no han vivido mucho. Pero yo recibí dos abrazos de dos personas, líderes del chavismo en sus comunidades. Y yo no sabía quiénes eran. Y cuando me escuchaban, terminamos abrazando. El tipo me decía, es que lo que tú estás planteando no es distinto a lo que yo, lo que pasa es que tú no eres de mi tendencia política. Claro, No es distinto a lo que yo quiero. El país está reclamando soluciones. El país se quiere sentar a ver la Copa América sin que se le vaya la luz. claro. Quiere pasar temprano antes de que empiece el partido a comprar algo con una tarjeta de crédito que hoy le sirve nada más para abrir las puertas. Démosle mejor calidad de vida a la gente. Y los que nos hemos metido, o los que están en política, los que nos hemos metido en política, construyamos una propuesta que enamore a la gente. Voy a algo más, porque ya se nos está agotando Sí, el tiempo, pero vamos primero a dónde te sí. veo insertado. Pero escuchándote, se me vino a la mente algo muy poderoso, porque la primera alarma Sí. bueno, es un tema que yo siempre estoy ahí siguiendo, que hace la oposición con nuestros activos en el extranjero, porque además se aprueban, se dan el vuelto, se usan y eso es triste, porque además ellos son tan malucos que ellos acusan al gobierno, el régimen, la corrupción, todo. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cuál es la transparencia tuya? ¿Cuál es la transparencia tuya? Entonces, fíjate, si se armara algún tipo de mecanismo, porque a ti también te encanta echarle ingeniería a esas cosas. Ponle ingeniería a un mecanismo de venezolanos que con algún organismo internacional que sea garante y administrador, se le puede proponer al gobierno de Estados Unidos, si es que de verdad quieren resolver, porque además entonces tienen la exigencia del tema de los migrantes. Tú sabes que tú decías, cuando en los titulares decías, Trump tiene que acatar, va a acatar las decisiones, ¿no? Y yo decía, ¿de verdad va a acatar? Si va a acatar, es porque se va a sentar con el gobierno venezolano y vamos a Ojalá, entonces vamos a ojalá. acatar, pues. Vamos, bueno, Pero que deberíamos Qatar ir. sea en Venezuela. Yo creo que Claro. ese mecanismo tiene que ser en Pero Venezuela. nosotros tenemos que plantearnos un mecanismo, Ricardo, donde estos malandros de la Asamblea del 2015, que no existe porque ya sobre esa asamblea hay dos asambleas, la del 2020 y la actual. Es como tú dijiste, entonces la asamblea del 2005, que se autojuramente los que quedan por ahí de la asamblea 2005 y vayan y ¿Sabes? reclamen eso. O sea, hay que buscar un mecanismo, Sí. Ricardo, para decirle al señor Trump y a Estados Unidos, mire, está bien, ustedes no le quieren entregar que no es lo que yo estoy de acuerdo, porque ese dinero es de la República, eso lo tiene que administrar, es el gobierno de la República. Pero está bien, ellos tienen su conflicto armado con el gobierno, chévere. ¿Cómo hacemos para quitarle la firma en la chequera que denunció el presidente Nicolás Maduro a esos malandros? Y que la firma de la chequera, si Estados Unidos, si ellos
de forma ilegal, arbitraria, como son ellos, todo, no se la quieren dar a quien le corresponde, que es al presidente Nicolás Maduro, bueno, por lo menos se le dé algún fondo humanitario con estrictos controles de administración y de supervisión y que ese dinero de verdad se venga a Venezuela, porque entonces lo que yo no tolero es el doble discurso y la hipocresía. Tú los ves hablando de la crisis, tú los ves hablando de los viejitos, tú los ves hablando de la luz, tú los ves hablando de todos los problemas, pero se están robando el dinero, no lo están mandando para acá. El dinero que además es nuestro, que es de los venezolanos, por esos 350 millones que se espalillaron. ¿Cuándo le hacemos auditoría a eso? ¿Cuándo vamos a saber Mira, dónde se fueron esos mira, 350 millones de creo dólares? que el país requiere muchas auditorías, no solo esos 350 millones. Pero no podemos seguir viviendo de la búsqueda de culpables y de pasado. Esas son unas realidades que la dinámica tendrá que solventar. Pero hay que presentar soluciones hoy, no es dentro de 2 años, Claro. hoy a la gente. Dependiendo del tema, tú tienes actores. Mira, Ujú. hoy tenemos a una nueva figura en el mundo, que es el Papa León XIV. Ok. Ya Trump le dijo que prácticamente resuelve el problema bélico entre algunos países. La iglesia tiene una oportunidad. Yo creo que la iglesia puede jugar un rol en algunos temas. Es verdad, yo soy el primero que dice que quien falla tiene que pasar por un proceso judicial, pero que se respete el debido proceso y ya, y que no se cuestionen los procesos jurídicos en Venezuela. Pero desde el punto de vista de la resolución del conflicto político, hay instituciones internacionales que pueden ayudarnos a mediar, pero no a decidir por nosotros. La Asamblea es una nueva opción. Correcto. La Asamblea del 2020 recién nombrada nombró una comisión de paz, no me acuerdo cómo se llamaba, paz, diálogo y no sé qué, que era liderada por el presidente de la Asamblea en el momento, el señor Jorge Rodríguez, y fueron a Fede Cámara. Ahí hubo unos encuentros viables, positivos, se hicieron cosas, pero se abandonó el espacio. Hay que repetir, pero con una agenda preestablecida. Correcto. Ya nos hemos conseguido todo. En el fondo ya todos nos hemos sentado en mesas, pero armemos. ¿Qué tenemos que solucionar? Tema de presos. Bueno, vamos a hablar del tema de los presos. Temas económicos. Temas de acuerdo de cómo nos volteamos al mundo y decirle, miren, esos recursos son nuestros, vamos Los recursos que tenemos en Portugal, a tenemos en ejecutarlo el en Banco favor de la Nación. gente. Ahí tú tienes como, en algunos casos te podrán ayudar multilaterales, en otros liderazgos espirituales, en otros liderazgos económicos y también, mira, nosotros nunca podemos tener acceso a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Que todos los países tuvieron acceso a ese dinero en época de pandemia, nosotros no, porque entonces no se reconocía si era Maduro, si no era Maduro, que sería la Asamblea 2015. Y al final, el problema no fue quién tuvo la firma, es que no hubo Un tantos miles de millones consenso, sí. para favorecer a la gente. Sí. Entonces, hay mecanismos que se pueden, ¿Cuánto dinero era que se iba a destinar en la negociación de México? 3.200 millones. Ok, esos son 3.200 millones que Llegaron a existen. decir, Indira, Pero llegaron a pero decir, existen. y claro, llegaron a decir que a mí me habían nombrado en la Cruz Roja porque yo iba a manejar esos reales. ¡Ah! O sea, imagínate el nivel de perversión, el nivel de perversión. Yo me siento orgullosísimo de lo que dice la Cruz Roja, entre otras cosas porque hoy tiene mecanismos de auditoría, hoy sus liderazgos los eligió sus propias bases. Ricardo, mira, tú fuiste Sí. presidente, no opines porque yo sé que tú eres un hombre de paz, esto lo digo yo, tú fuiste presidente en Fedecámara, presidiste la Cruz Roja. María Corina no presidió ni una junta económica y ya se cree el líder del mundo, o sea, tú eres un tipo que has estado legitimado por la voluntad de quienes están electos, por lo menos en esos dos cargos, pero yo te voy a decir algo. No podemos, y yo creo que esto es un mensaje ya para ir cerrando, no podemos hacer política, ni podemos abogar por el país preocupados por lo que nos van a hacer en las redes sociales. Yo le voy a dar un consejo a quien se sienta atacado por las redes sociales. Mire, A si hay ver, alguien que ha estado a ver, dale. atacado por las redes sociales, es este que está aquí. De hace 5 años y mi mamá y mi esposa siempre y Tus hijos, tristemente tus mis hijos hijos. me lo han reclamado. Pero desde el punto de vista personal, cuando tú decides dar un paso adelante, Ya, más eso es adelante. como un licor duro a las 10 de la mañana. Si usted se echa un palo muy fuerte a las 10 de la mañana, lo regaña. Pero ya después, ese segundo, ya le El rueda. segundo paso Mire, normal. si es para el beneficio del país, a los líderes que Totalmente. me están escuchando, cállense su primer insulto y sigan para adelante. Esto crea Y si no, tendencia. Es bloquéelo. verdad, es Claro. verdad. Pero esto no decide el futuro del No país. lo decide, porque es que, mira, si el X, el anterior Twitter, el X decidiera, como dices tú, bueno, María Machado sería presidenta, porque ella tiene una batería en X muy grande. Yo creo que pero lo único que eso, puede ayudar esto
hay unos que usan, ¿cómo es? WeChat, otros Ajá. usan WhatsApp, otros usan Signal, es a que nos comuniquemos lo que pensamos distinto. Es muy fácil hablar entre iguales. Sí. Siempre es fácil cuando tú estás hablando, yo soy Con los respeto. Leones de Caracas, tú no. No, yo Entonces, soy para mí es magallanes y muy, estoy loca de que empiece ya la temporada. para mí es muy fácil hablar con los Leones de Caracas. Pero cuando me toca hablar con un magallanero, bueno, entramos en A mí discusiones también me históricas. cuesta entender la lógica Pero hay subfilosófica una de lógica los que es la serie del leones. Caribe. Y esa es la lógica que nos tiene que permitir reencontrar. Claro, porque La cuando ya lógica, vas a la ¿sabes serie, qué? ya no Es eres que yo de te voy a uno de explicar que es otro. algo más allá del folclorismo. Cuando arranca la temporada de béisbol, se activan los puestos de empleo, la venta de cerveza, la venta de tinto, Claro, los vendedores de los vendedores de franela. franelita quemadita, Al como digo yo. final, dos discusiones muy simbólicas del venezolano favorecen transversalmente al venezolano. Bueno, ¿Cuáles son las del béisbol y cuál más? esas son las del béisbol. O sea, No, yo tengo pero otra. esta es otra. O sea, que los WhatsApp, miren, los WhatsApp que ocurren A entre ver, políticos, entre los dos bandos, que no sean por intereses primitivos claro, y y personales. personales, por favor. No tomemos las banderas de quienes hoy no están en libertad, con razón o sin razón. No tomemos las banderas de quienes hoy no tienen acceso a una mejor salud. No tomemos las banderas del drama para posicionarnos como figuras, como Eh, liderazgo. O pasé tendencia aquí Ese es cuando en realidad preferible no hacerlas puede. en silencio y que se cumplan. Y en un país mejor, O hazla después que se cumplan, pero haz algo, hermano. ¿Tú sabes qué me choca a mí eso? Esa política farandulera, donde entonces empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar en redes. Indira, sé que estamos cortos de tiempo. No, dele. Finales del 2019, yo me fui a México y a Francia a promover inversión en Venezuela y me dijeron, estás loco. Mira el momento, 2019. Yo decía, bueno, Sí, estabas va a loco. ayudar al Sí, gobierno. estabas Y loco. después vinieron y hubo un embajador que no nos quiso ayudar y después me pidió disculpas, casi 2 años después, porque la empresa de su país que vino, dice, nunca había hecho tanto dinero como hizo en Venezuela, Además, y pagó impuestos, etcétera, etcétera. Y un país, por cierto, no amigo del gobierno. bueno, es que parte de esa campaña es para ahuyentar a la inversión, porque ¿quién quiere invertir en un país donde te ponen una bomba en una esquina, donde están en el Tampoco eterno quieres invertir en un conflicto? país donde las reglas de hoy pueden cambiar en la tarde, porque la política pública la cambia. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo lo hablo desde el empresariado, Claro. más inversión. Pero yo quiero, de verdad, un acuerdo institucional. El país lo reclama. Más allá si hoy la Asamblea es nuevamente mayoritariamente de una visión ideológica, más allá si el presidente de la República tiene una visión ideológica distinta a la mía, ese señor es presidente de todos los Total. venezolanos, me guste o no me guste. Y tengo que intentar que en sus funciones de gobierno sus políticas sean mejor. Ah, después voy a votar en contra de él, pero eso es otra historia. Pero eso es otra historia. Mira, pero es que ojalá todos los opositores El piensen éxito, no, es que el así. éxito de los Ah. gobiernos tienen que ser para abrazar a toda la población. No, yo sí creo, Ricardo, si hay una conclusión interesante de este programa es la propuesta para el presidente. Yo creo que el presidente tiene que continuar porque no sería algo nuevo. Él ya lo ha hecho, él ya lo ha propuesto. Yo creo que lo que debe es retomar su política del diálogo nacional sectorizado. Y con una agenda que tenga tiempos. No pueden ser negociaciones históricas. Las negociaciones sin tiempo son las que uno tiene con la suegra los domingos. Sí, que tú vas todos los domingos y a veces no llegas al acuerdo con el suegro o con la suegra. Pero eso es un tema Yo que no no le sé, compete al porque yo soy una país. señora soltera, entonces no sé, Bueno, esos problemas de los pero suegros no los tengo. no, recuérdate que uno se divorcia y la familia Eso es se verdad. mantiene. Entonces, Todavía tengo tu suegro familia política, será tu sí. suegro, ¿no? Pero al final es eso. Tengamos una agenda que le permita al país. Eso quiere decir que Ricardo Cusano no se va a retirar de la No, política. no. Empezó un camino y lo empezó como en pie. Y entonces ya te veremos armando alguna otra plataforma, Y algún hay algunas ideas por espacio. ahí. En todo caso, vamos a hacer así como un spoiler. Yo quiero que el país vuelva a tener vida. Ah, Vida política, vida económica, vida institucional y sobre todo una vida social distinta a la que hoy tiene. Nunca vamos a evitar los accidentes y las enfermedades, pero sí podemos tener hospitales que satisfagan. Me preocupa muchísimo como padre hacia dónde va el sector productivo y el liderazgo en una educación que está atrasada desde el punto de vista de su propio contenido, no solo por el problema de cuánto gana un maestro, no, es por su propio contenido. no, porque además el mundo está avanzando El muy mundo está rápido. avanzando muy rápido. Y lo reitero, las propuestas que tenía como candidato las entregaré a la nueva asamblea, las entregaré a los actores de oposición que me acompañaron
Y, y seguiré buscando. y al gobierno. Sí, sí, por eso, el gobierno, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, y seguiré trabajando porque el país le vaya bien. Si el país le va bien a todos, la política va a ser mucho más sana y mucho más sincera. Bueno, yo creo, Ricardo, primero te felicito porque le echaste pierna, hiciste una campaña súper de tierra, lo vi, no fue de grandes spots publicitarios ni de aire, fue de cuerpo a cuerpo Sí. y eso a mí me encanta porque además, bueno, el otro día lo decía Diosdado, ¿no? Él decía algo así como que los candidatos tienen que ser ¿Sabes que cuando yo valoré de al día cuerpo, de siguiente, carne, alguna vez con equipo, con la familia, no de y decía, afiche. ¿qué pasó? ¿El tiempo no te dio? No, también No, fue muy también el corto, tiempo fue muy sí. corto, yo soy nuevo en política, pero más allá de eso, gracias a Dios no caí en lo que me pudo haber dado más votos, ¿Qué? que era insultar al adversario. Claro, Y te voy a porque, decir algo, y lo voy a reconocer públicamente. El adversario atacó mis ideas y yo pero ataqué no a las de ellos, ti. pero no nos atacamos personalmente. Y ahí hay un síntoma de madurez. Bueno, Y es, porque tú competías donde competía había un candidato del oficialismo, pero digamos la gran figura era Nicolás, ¿no? Nicolás Maduro Guerra. Ajá. Pero más allá de eso, o sea, el país tiene que ir ahí. Claro, vale. Basta de los insultos personales y No vamos a darle duro a las ideas y necesitas. argumentémoslas y lleguemos a un punto de encuentro, porque al final, cuando tú oyes la propuesta adversaria, tiene sus formas tengo mi pero al Pero el final en teoría lo fondo, que quiere es un país mejor. Bueno, vamos a ver si de verdad lo hacemos juntos. en el fondo lo que hay que integrar es selección. Bueno, miren, primero gracias por haber venido, porque además yo sé que no es fácil, porque entonces empiezan, no, míralo, y fue a la Iguana, y ese es un medio de izquierda, y es chavista, y además con la chavista esa, con la Indira Urbaneja, que no la tolero. Y eso es parte, uno dice, de la dictadura de sectores de oposición, porque fíjate algo, yo te lo decía tras cámaras, yo estoy vetada en BPI, a mí BPI esto es un reclamo para ustedes. BPI me entrevistaba una vez por semana para que hiciéramos análisis y todo. Cuando empecé a hablar y a criticar la forma de hacer política de la señora Machado, porque ahí yo coincido contigo, a mí tú no me escuchas hablando de ella, de su familia, no, yo hablo de lo mal que ella está planteando para el país. No me invitaron más nunca, no me sacaron más nunca, no me reseñaron más nunca. Pero entonces también ellos no nada más le ponen vetos a quienes tenemos una postura crítica hacia María Corina. Ellos le ponen veto a quienes dentro de la misma oposición no se declaran abiertamente defensores de María Corina. Y esto aquí es donde, así como iniciamos, hablando de reencuentro, de la necesidad de entendernos, de que el camino no es una guerra como en Colombia, donde no logran todavía 50 años después salirse de ese torbellino, entonces vamos y cerramos con el mismo tono. ¿Dónde está la pluralidad? Porque cuando tú hablas y le reclamas y le dices al gobierno, no, que los presos políticos, bueno, pero cuando tú me censuras a mí en un medio de comunicación, tú me estás convirtiendo en tu flanco político, Mira, porque no estás dejando que mis ideas se expresen allí. entre Fede Cámaras y la Cruz Roja, formé parte muy activa de la fundación y de la dinámica del Foro Cívico. Y el 5 de abril del 2022 fuimos a Miraflores. Y la gente nos Ay, reclamó sí, muchísimo. porque le di ¿Cómo la van mano ustedes para al allá? tirano de Y yo, Maduro. ¿tú crees que yo voy a perder la oportunidad? Dale No, de decirle, mire, no estoy de acuerdo con esto y aquí hay una propuesta para que lo hagamos mejor en favor de ustedes porque al final es un tema ciudadano. Reitero, es un tema de cómo nos va mejor a todos como ciudadanos. Después políticamente vamos a seguir dándonos duro en argumentaciones y después, y obviamente en el voto. Es que es eso, o sea, basta de que se veten los espacios. Yo, por ejemplo, como presidente de Cámara, no fui nunca a Venezuela en la televisión, porque eso no se permitía. Hoy se abrió, hoy vemos a los líderes de Fede Sí, Cámara y empresariales yendo ahí, y eso lo no los hace invitan a BTV, los invitan aquí a la y Iguana, eso los no los invitan. hace chavistas. No, porque además son Claro, mis amigos, yo sé por quiénes votamos, claro. pero te dan la oportunidad de ir y expresarte. Bueno, miren, nos pasamos 19 minutos. Yo lo hice confiada porque el dueño de esta casa, bueno, el jefe de esta casa, el señor Pérez Pirela, ya me había dicho, relájate y termina tranquila. Entonces, bueno, ha sido una conversación súper fructífera. A los opositores, los que le digo, yo les respeto su derecho a ser opositor. Recuerde que lo importante es ser un opositor consciente, respetuoso, nacionalista, venezolano, que le importe el país. A los chavistas, como siempre, tenemos que seguir construyendo patria. A ti muchas gracias por venir. Y al gobierno, bueno, mira, aquí el señor le dejó bastantes recomendaciones, espero que lo escuchen. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, me los cuide, me los favorezca, me los proteja. Mañana a las 9 en mi canal en el podcast de Políticamente y el próximo jueves otra vez, jueves con Indira en la Iguana a la 1 de la tarde. Señor Ricardo, ¿algo más que decir?
Muchas gracias. ¿no? Ah, Gracias. mira, un nuevo Y éxito iguanero. en esta nueva La próxima vez te faceta. preparo. Mira, es que Mire. si no, los ambientalistas me van a caer encima, pues yo vivo diciendo que voy a comer iguana, que voy a preparar iguana. Yo no como iguana, pero tú sabes que yo tengo que hacer polémica siempre. Bueno, pero lo importante no es la polémica como figura, digamos, de medio. Lo importante es el contenido y lo que se logra. Yo creo que ahí es donde está el issue de cada uno de los que aparecemos en una cámara de vez en cuando. Bueno, entonces para el próximo programa, la próxima vez que venga, te voy a tener una iguana así sea de plástico. ¡Los quiero! ¡Chao! Los mediodías de la Iguana TV. Acércate a la verdad en un solo canal. Y a una sola hora, De lunes a viernes, a la 1 p.m. los mediodías